Muy buenos días, estudiantes, espero se encuentren súper bien en sus casas. Ok, les cuento. Para partir les voy a señalar que vamos a realizar una serie de videos, cortitos cada uno, relacionados con los conectores. Nosotros el año pasado ya trabajamos esta materia, así que ustedes igual la pueden consultar en sus cuadernos del año pasado si es que no lo tienen. Pero lo importante es que tomen apuntes de los videos que vamos a realizar en sus cuadernos y que vayan anotando la fecha del día en que trabajaron. De esa forma, cuando volvamos a las clases presenciales va a ser mucho más fácil ordenarnos. ¿Ok? Entonces en este primer video vamos a ver algunos de los grupos de conectores. En el siguiente vemos otro grupo más y así vamos a ir avanzando. Partamos entonces con los conectores copulativos y con los conectores aditivos. Son dos grupos de conectores. Se parecen bastante, pero hay algunas pequeñas cosas que los diferencian. Partamos con los conectores copulativos. ¿Cuáles son los conectores copulativos? Tenemos I, E, Ni y también tenemos que es un poco más raro, pero igual lo podemos encontrar. ¿Para qué sirven los conectores copulativos? Los conectores copulativos sirven para unir elementos, para unir dos elementos y también para ordenar los distintos elementos que vamos sumando. Por lo general se suman elementos también que pertenecen a la misma categoría. Eso es bien común. Veamos estos ejemplos. Partamos con esta asignatura, se llama lenguaje y comunicación. Si se fijan, comunicación se suma lenguaje y juntos crean el nombre de esta asignatura. O sea, los conectores copulativos son una especie de signo más. Nos van a servir para sumar información. Acá tenemos una E. Dice compra manzanas, guindas e higos. La E cumple exactamente la misma función que la I, solamente que se utiliza cuando la palabra que viene a continuación del conector comienza con el sonido I, como es el caso de la palabra higos. Para evitar la repetición de este sonido, para que no suene guindas y higos, no, lo reemplazamos por una E y queda mucho mejor y suena entonces compra manzanas, guindas e higos. Se suma la información. Siguiente caso, no sabe leer ni escribir. Este conector ya marca una pequeña diferencia con los anteriores porque suma información, pero el ni se caracteriza porque esta información se va a sumar de manera negativa. Es decir, escribir tampoco sabe, no sabe leer y tampoco sabe escribir. Un ni podríamos entenderlos como una i más un no. O sea, como una suma negativa. Este último ejemplo, el que, es un poco más difícil de encontrar en el habla cotidiana, pero sí que lo podemos encontrar en la literatura y también en algunos cantos populares. Por ejemplo, este, que a lo mejor alguno de ustedes ya lo había escuchado en su infancia, que dice: la niña María ha salido en el baile, baila, que baila, que baila. Ese que cumple exactamente la misma función que una I, solamente suma información, baila y baila y baila. Luego tenemos el grupo de los conectores aditivos, que se caracterizan porque suman una información y además refuerzan la que ya se ha dicho. Por ejemplo, es muy buena persona, además de responsable. La responsabilidad también es una cualidad positiva, por lo tanto, eso nos ayuda a entender mucho mejor por qué él o ella son una buena persona. Se suma la información y se refuerza la que ya se ha dicho. El siguiente ejemplo. Los conejos son rápidos y también los gatos. Se suma información, que son los gatos, o sea, ya no solamente los conejos son los rápidos, sino que los gatos también. En este caso se ha sumado información. Y acá dice, la película nos gustó a todos, incluso al abuelo. En este último ejemplo queda mucho más claro la idea de que los conectores aditivos refuerzan la idea anterior, porque en esta primera parte se nos dice que la película nos gustó a todos, por lo tanto ya podríamos pensar que la película es buena. Y después nos dicen que también le gustó al abuelo, pero dicen incluso al abuelo. Eso quiere decir, o nos hace suponer, que al abuelo suelen no gustarle las películas, o a lo mejor es más exigente con las películas. Por lo tanto, si a él le gustó, muy probablemente la película realmente es buena.
Entonces se suma una persona a la cual también le gustó esta película y además se nos refuerza la idea de que era buena esta película. Listo entonces con los conectores copulativos y aditivos, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo de conectores se llaman conectores disyuntivos. Estos conectores son todo lo contrario que lo anterior. En vez de sumar información, nos van a ayudar a separar ideas. ¿Cómo es esto? Los conectores disyuntivos se caracterizan porque introducen opciones de algún tema. ¿Cuáles son estos conectores? O, u, o bien, ya sea. Vamos a ver cómo es esto de las opciones. Veamos este primer ejemplo. Dice, abrígate antes de salir o te puedes resfriar. Tenemos dos opciones. La primera opción acá es abrigarnos. Y la segunda opción es no abrigarnos y además de eso, resfriarnos. La O entonces sirve para separar dos ideas y para mostrarnos que podemos elegir entre ambas. Siguiente ejemplo. Conseguiré el primer lugar, ya sea por las buenas o las malas. Nuevamente ocurre lo mismo, ya sea y O están trabajando en equipo para introducir cada uno de ellos las dos opciones o los dos caminos que nos plantea esta oración. Sí o sí vamos a llegar al primer lugar. ¿Cómo? Hay dos caminos para hacerlo, o por las buenas o por las malas. Siguiente ejemplo. Puedes pedir ayuda a tus amigos o bien fracasar solo. Acá, o bien, simplemente está introduciendo una opción distinta a la primera. La primera opción es pide ayuda. La segunda opción es no pidas ayuda y fracasa. Vamos con los siguientes conectores. El siguiente grupo de conectores es el último que veremos en este video. En los siguientes videos veremos los demás. Y este grupo se llama continuativos o explicativos. Como su nombre lo indica, su función es introducir una idea que nos ayuda a entender mejor la que ya ha sido explicada o la que ya ha sido entregada en el texto. En otras palabras, estos conectores lo que hacen es relacionar dos ideas que en el contexto de lo que estamos leyendo significan lo mismo. ¿Cuáles son estos conectores? El primero es decir, en otras palabras, dicho de otra forma, o sea, esto es, vale decir, mejor dicho. Veamos algunos ejemplos. Luego de una larga lucha por obtener reconocimiento, tiró la toalla. O sea, se rindió. Se rindió, en este texto, significa exactamente lo mismo que tirar la toalla. Este conector o sea cumple la función de un signo es igual. La idea se rindió nos ayuda a entender lo que ya ha sido dicho. Siguiente ejemplo. Tu pedido ya llegó a la sucursal, es decir, ya lo puedes retirar. En este caso, nos damos cuenta que la igualdad se establece solamente dentro de este enunciado. Es decir, que ya poder retirar, si uno, no sé, buscara en un diccionario el significado de retirar y el significado de sucursal, se va a dar cuenta que claramente no significan lo mismo. Pero dentro de la idea que se está expresando en este enunciado, significan lo mismo. O para efectos prácticos, si usted quiere entenderlo de esa forma, es que en el texto nos dicen que lo que hayamos pedido, que ya esté en la sucursal, es lo mismo que si nos hubiesen dicho que ya podemos retirar nuestro pedido. Espero les haya servido este video, jóvenes. Les recuerdo que tienen que tomar apuntes de cada uno de los videos porque cuando volvamos a las clases presenciales los vamos a revisar. Bien chicos, cuídense mucho, saludos, nos vemos.